se celebró siempre una fiesta tradicional porque La Guardia es un pueblo que está reconocido como capital de la langosta, por esa tradición pesquera que tuvo de este marisco. Entonces de ahí viene la fiesta. Cada año antes era solo langosta, pero no solamente la gente come langosta, se celebra siempre la tradición marinera de la cocina marinera que hay hoy en día. Entonces por eso tiene mucho que ver con las cocinas guardesas, porque ya sabes tú que las familias marineras crean recetas, entonces eso pues va de año en año cogiendo tradición. Ya son 34 años celebrando la fiesta. No necesita adornos la langosta, con sal, aceite, un poquito de coñac a la plancha, está deliciosa. Entonces lo natural es el producto que no necesita maquillaje. Y por eso aquí la tradición es comerla a la plancha o cocida. Entonces ya son 3 días de fiesta, que la gente le encanta porque es la oportunidad que tiene para probar la langosta. La langosta aquí nosotros la acompañamos con una salsa vinagreta y también se puede acompañar con un poquito de mayonesa. Vamos, aparte de las langostas, vamos a tener percebe, camarón, mejillones, tamburiñas, empanadas, un poco de todo. De todos os produtos de la zona. A propia Guarda, que é unha vila especial, unha vila moi mariñeira, a gran hospitalidade que teñen os veciños deste concello e tamén, por suposto, pois a calidade do produto e a experiencia, porque xa son moitos anos organizando esta festa da lagosta e da cociña mariñeira, pois son os ingredientes fundamentais para que esta festa cada ano teña máis interés. As festas gastronómicas non teñen que perder nunca ese vínculo, non? O primeiro en aprender é a chorar para poder comer, entón, pois eu creo que sobre todo cando ven do mar, non? Que é algo tan increíble, e esa masia e esa mística e os produtos do mar teñen esa forza, por eso para min é unha honra, bueno, dar voz a todo eso e vou a facer o mellor que podo.